Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo y más allá. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Prepárense porque el titular de hoy es realmente impactante. 2 de diciembre de 2025, la impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos. Sí, han oído bien. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco e internacional, Burak y Neslihan, están en el centro de una noticia que está sacudiendo los cimientos de sus carreras y, quién sabe, quizás de sus vidas personales también. Antes de sumergirnos en todos los detalles, les pido un favor que siempre nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Y si disfrutan de este vídeo y les parece interesante, no olviden darle un buen like. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí, porque la noticia es grande. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los rostros más queridos y reconocidos de la televisión turca, y de hecho, de la televisión a nivel mundial gracias al éxito de series como Kara Sevda, donde interpretaron a una de las parejas más icónicas de los últimos tiempos, Kemal y Nihan, están de nuevo en boca de todos. Pero esta vez, no es por un nuevo proyecto juntos, ni por un reencuentro en una alfombra roja, sino por algo que, según los primeros reportes, cambiaría drásticamente el curso de sus carreras. Vamos a desglosar lo que sabemos hasta ahora, porque la información ha llegado a cuentagotas y ha generado un torbellino de especulaciones. El 2 de diciembre de 2025 es la fecha clave. Ese día, de manera inesperada, se anunció una decisión que ha dejado a muchos con preguntas. Los rumores iniciales hablaban de una posible separación profesional, pero la magnitud de lo que se está insinuando va mucho más allá. Se habla de un movimiento estratégico que podría redefinir su imagen pública y su trayectoria profesional de una manera que pocos imaginaron. Empecemos por Burak Özçivit. Conocido por su carisma arrollador y su presencia en pantalla, Burak ha consolidado su estatus como una de las estrellas masculinas más importantes de Turquía. Su interpretación en Kuruluş, Osman ha sido un éxito rotundo, extendiendo su fama a nivel internacional y atrayendo a una legión de fans que siguen cada uno de sus pasos. Sin embargo, las fuentes indican que esta noticia podría estar relacionada con un giro radical en su carrera, alejándose, quizás, de los papeles épicos y de acción que lo han caracterizado en los últimos años. Se rumorea que Burak podría estar explorando proyectos de un corte completamente diferente, quizás algo más íntimo, dramático o incluso incursiones en la producción. ¿Imaginas a Burak en un rol completamente inesperado, fuera de su zona de confort? Sería fascinante verlo. Y por el lado de Neslihan Atagül, la talentosa actriz que conquistó corazones con su versatilidad y su profunda conexión con sus personajes, la noticia tampoco es menor. Neslihan, quien también brilló intensamente en Kara Sevda, y ha seguido participando en producciones de gran calidad, parece estar tomando una decisión que podría sorprender a quienes la conocen por sus roles más sensibles y emocionales. Los susurros apuntan a un posible interés por parte de Neslihan en explorar géneros y tipos de personajes que van más allá de lo que ha mostrado hasta ahora. Quizás un papel con una faceta más oscura, más compleja, o incluso una incursión en la dirección o el guión. Neslihan siempre ha demostrado una gran inteligencia actoral, y si está buscando un nuevo desafío, sin duda sabrá cómo afrontarlo. Ahora, lo que realmente ha encendido las alarmas y provocado la sorpresa general es la posible conexión entre estas decisiones individuales. ¿Podría ser que Burak y Neslihan estén planeando un proyecto conjunto que nada tenga que ver con lo que esperamos? Algo innovador, algo que rompa esquemas. O por otro lado, podría ser que sus caminos profesionales, que se cruzaron de forma tan espectacular en Kara Sevda, ahora tomen rumbos tan divergentes que esto represente una especie de despedida de esa fórmula que tanto éxito les dio. Las especulaciones son infinitas. Algunos de los rumores más audaces sugieren que podrían estar uniéndose para lanzar una productora propia, fusionando sus talentos y su experiencia para crear contenido que ellos mismos decidan. Otros apuntan a que podrían estar considerando proyectos internacionales paralelos, buscando expandir sus carreras fuera del circuito turco de una manera muy coordinada. Y por supuesto, no faltan quienes especulan sobre movimientos personales, aunque por ahora, la información se centra estrictamente en su ámbito profesional. Lo que sí es cierto
es que la fecha del 2 de diciembre de 2025 marca un antes y un después en la forma en que se está hablando de ellos. La sorpresa, como decíamos, es mayúscula. Burak y Neslihan son vistos como figuras sólidas en la industria, con carreras bien establecidas y un futuro que parecía predeciblemente exitoso dentro de los moldes que ya conocen. Este movimiento, sea cual sea su naturaleza exacta, denota una valentía y una ambición por reinventarse que es digna de admirar. Para los fans, esto puede generar una mezcla de emoción y preocupación. Emoción por ver qué sorpresas les tienen preparadas y preocupación por si esta nueva dirección podría distanciarlos de los roles y las narrativas que tanto han amado. Lo importante aquí es recordar que los artistas, al igual que todos nosotros, buscan crecer, evolucionar y explorarse a sí mismos. Si Burak y Neslihan están tomando estas decisiones, es porque sienten que es el momento adecuado para dar un paso adelante, para desafiar sus propios límites y para ofrecer algo nuevo a su público. Y esa audacia es, en sí misma, una noticia fascinante. Analicemos las posibles implicaciones. Si Burak se aleja de los dramas históricos, podría abrir la puerta a un público que quizás no está tan familiarizado con ese género, pero que podría conectarse con él en un contexto diferente. Piensen en él en una comedia, o en un thriller psicológico. Su carisma podría adaptarse a muchísimos formatos. Por otro lado, si Neslihan decide explorar roles más arriesgados, podría demostrar una vez más su increíble rango actoral y consolidarse como una actriz capaz de abordar cualquier tipo de personaje con maestría. La industria turca, experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, se beneficia enormemente de la audacia de sus talentos. Movimientos como estos impulsan la innovación y abren nuevas posibilidades creativas. Es posible que lo que hoy nos parece una noticia impactante sea, en realidad, el preludio de una nueva era para estos dos grandes actores, una era que definirá sus carreras de una manera aún más brillante y versátil. Recordemos la química innegable que tuvieron en Kara Sevda. Esa conexión en pantalla fue mágica y resonó en millones de hogares. La pregunta que surge es, ¿seguirán colaborando en algún momento? ¿Será esta una pausa estratégica para luego regresar con algo aún más potente? ¿O estamos ante un camino que los llevará a proyectos independientes pero igualmente exitosos? Lo que sí podemos asegurar es que estaremos muy atentos a cualquier desarrollo. Nuestra misión en este canal es mantenerlos informados y ofrecerles un análisis objetivo y entretenido de lo que sucede en el mundo del espectáculo. La noticia del 2 de diciembre de 2025 sobre Burak y Neslihan es solo el comienzo de una historia que sin duda dará mucho que hablar. Para resumir, la impactante noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento tiene que ver con Burak Özçivit y Neslihan Atagül, y se sitúa en la fecha del 2 de diciembre de 2025. Aunque los detalles exactos aún se están desvelando, todo apunta a movimientos profesionales significativos y posiblemente sorprendentes para ambos actores. Se especula con giros drásticos en sus carreras, la exploración de nuevos géneros, e incluso la posibilidad de proyectos conjuntos innovadores o un enfoque en carreras individuales aún más ambiciosas. Lo que está claro es que esta noticia marca un momento clave en sus trayectorias, demostrando su deseo de reinventarse y evolucionar como artistas. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis de la noticia. Fue un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría significar esta noticia para Burak y Neslihan? ¿Cuáles son sus expectativas o esperanzas para sus carreras? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y para cerrar, si les ha parecido interesante y entretenido este vídeo, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Burak y Neslihan, o simplemente que les guste estar al día con las noticias del entretenimiento. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta pronto.